En este video vamos a hablar del terminal, de qué es el shell y el shell de Unix, Unix en particular. Así que, sin más preámbulo, ¿qué es un terminal? Ya esa es la primera pregunta. Acá tenemos un par de definiciones así un poco bien generales. Podemos decir que un terminal es un dispositivo de entrada y salida, ¿ya? Lo que decimos input y output. De hecho, acá dice dispositivo y eso es porque puede ser tanto un dispositivo de hardware como software. De hecho, a día de hoy para nosotros el terminal va a ser un programa, mejor dicho, un emulador de terminal, ¿ya? Después, otra cosa que dice acá es que el terminal es una interfaz de texto, ya con la que interactuamos con la computadora, así como podemos interactuar con la computadora a través de hacer clic en ciertos lugares de la pantalla o seleccionar, mover cosas gráficamente. También podemos interactuar con la computadora a través de una interfaz de texto, dándole una serie de comandos, ¿ya? Y el terminal es ese dispositivo que toma ese input, ese texto, normalmente del teclado, y que después va a mostrar al usuario output de texto en la pantalla, adentro de ese programita, ese terminal, ¿ya? Entonces para nosotros va a ser un programa que nos da una interfaz de texto a la computadora, ¿ya? Después, un poquito de historia, que nunca está de más. Los terminales existen desde el principio de las computadoras. De hecho, en los años 40 la primera computadora completamente programable, digital, lectura incomplete, no sé qué cuántas cosas. Esa es la Z3 en 1940. Tiene un terminal que está compuesto de una serie de botones, teclas y unas filas de luces para justamente poder introducir input con esos botones y teclas y mostrar output con las lucecitas. Después en los años 60 se pasa a usar, bueno, antes de eso, pero en los 60 podemos ver que se siguen usando teletipos como dispositivos de input y output de texto que tienen un teclado y una impresora que imprime. De hecho, de ahí viene el concepto de imprimir a la consola. De hecho, antes literalmente se imprimía en papel. Eso después pasan a ser ya terminales con pantalla de video, donde no tienes que imprimir en papel el resultado de un comando, de una operación, sino que puedes verlo en pantalla. Que tienen un tecladito y no solamente eso, sino que esos terminales empiezan no solamente a hacer el terminal de una computadora en particular, sino a emular diferentes terminales de diferentes sistemas. Y ya cuando pasamos a los años 80 vamos a empezar a encontrar los terminales como software, que son estos emuladores de terminal, que son capaces de emular muchos otros terminales y que corren adentro de una interfaz gráfica, dentro de un sistema operativo. Ahí el primero es X11, X11 con Xterm, y a día de hoy, y a la última en el 2020, a la fecha, seguimos usando el terminal, sigue siendo súper relevante y lo usamos a diario como desarrolladores web, es una herramienta más de las que tenemos que usar. Y hoy en día va a ser un programita como lo que vemos ahí, que en principio no aparece nada especial, es una pantalla o negra o blanca con un pequeño prompt que llamamos donde podemos escribir, donde está el cursor, donde podemos escribir un comando, una línea de comando, hacer enter y ese es nuestro input de texto y nos va a devolver algo de texto, o no, que a veces hay comandos que no devuelven nada, pero pueden devolver output como texto, ¿no? Hemos mencionado que es un terminal, pero bueno, hemos dicho que el terminal es este dispositivo que toma input y muestra output, pero el terminal no hace más que eso, y normalmente el input que toma el terminal se lo pasa a otro programa, y este programa normalmente va a ser un shell, lo que llamamos, que va a ser quien interpreta esos comandos, hace algo y después va a devolver un output. Ya acá tenemos una serie de notas sobre el shell, cosas que quería mencionar. Bueno, ya dijimos que el shell es, al igual que el terminal, el shell también es un programa que en este caso normalmente va a recibir input desde el terminal e imprimir output al terminal. También dijimos que es un intérprete de comandos. Después también vale la pena mencionar que shell significa caparazón y la idea de shell es que de alguna forma es una interfaz, un programa que envuelve a lo que llamaríamos la kernel, que es el corazón del sistema operativo. Entonces nosotros en vez de interactuar directamente con la kernel, interactuamos con esta shell que nos va a dar acceso a hacer cosas con la computadora, pero es como una capa por encima de ese corazón.
Y en el universo de Unix, que ahorita decimos qué es, vamos a ver que hay muchos shells comunes. De hecho, en nuestro mismo terminal vamos a veces a usar diferentes shells como bash, sh, el shell original, digamos ZSH. Hay muchas versiones, muchos programitas, intérpretes de este tipo de shell que pueden correr adentro de un mismo terminal. Podemos pasar de uno a otro. Y esa es un poquito la relación, el terminal, el dispositivo, entrada y salida, y el shell es quien recibe las cosas que hacer y después normalmente va a imprimir el resultado de vuelta al terminal. Pero no tendría por qué ser así. Podríamos también redirigir el resultado de un comando en vez de vuelta al terminal a un archivo o leer desde un archivo. Podríamos hacer otras cosas, pero normalmente va a ser de esta forma. Habíamos mencionado también Unix y Unix, como quieran pronunciarlo. Y es porque en este video vamos a estar hablando en particular de shells de Unix, que son un poco un estándar. De hecho, Unix originalmente es un sistema operativo en el año 69 de la gente de Bell Labs, de AT&T, y de ahí en verdad hoy en día cuando nos referimos a Unix no estamos hablando necesariamente de ese sistema operativo del año 69, sino de toda una familia de sistemas operativos que incluye un montón. Aquí hay una lista larga, pero incluye cosas para nosotros los más relevantes, Linux, Mac OS, incluso Android, que son Unix-like, que son y en estos sistemas Unix-likes vamos a encontrar este tipo de shells que hemos mencionado, como SH, Bash, ZSH, y eso es lo que vamos a estar usando acá y es lo que recomendamos en nuestro caso con nuestros estudiantes en laboratorio. Ok, esta pregunta no está de más. ¿Por qué necesito un terminal como developer? Eh, podríamos decir, no, si ya tengo un editor de texto, un navegador, yo prefiero la interfaz gráfica, pero en realidad no tenemos mucha opción como desarrolladores web en nuestro caso. Acá he tomado algunos iconos de algunas herramientas que vamos a tener que usar y que todas ellas de alguna forma implican que vamos a estar interactuando con la computadora a través de una interfaz de texto, ¿ya? Para usar cosas como Git, Node, NPM, correr nuestras pruebas con Jest, acceder a un servidor Linux, no sé, muchas cosas que vamos a hacer incluso a la hora de trabajar con la mayoría de frameworks de frontend. La línea de comando, el terminal, es una de es la herramienta a través de la cual vamos a usar todo esto, es la interfaz, ¿no? Entonces tenemos que tener un terminal y tenemos que familiarizarnos con ese terminal para poder, en este caso, usar las herramientas que necesitamos para construir lo que vamos a construir, interfaces web o lo que fuere, porque esto de acá de hecho aplica creo que a todas las áreas de computación. El terminal y los shells siguen vivos a pesar de que tienen ya décadas de uso. Siguen vivos y cada vez más, yo diría. Ok, ahora ya yéndonos a lo más práctico. ¿Cómo abro un terminal? Hemos dicho que un terminal es un programita. ¿Ya? ¿Cómo abro este programa en mi computadora? Esto va a depender de en qué sistema estén. Si están en un Linux, lo pueden encontrar bajo actividades o activities. Ahí hay un iconito que es un cuadradito negro, una pantalla negra, que se llama terminal. En macOS lo van a encontrar en aplicaciones, applications, también se llama terminal, lo pueden buscar si no con Spotlight o alguna cosa así. Y Windows ya tiene su propio terminal, que es cmd.exe, que lo pueden ejecutar desde el menú de inicio, ahí run o ejecutar y ponen cmd.exe, enter. Pero ese terminal no es Unix o Unix-like. Así que recomendamos usar otras alternativas que hay para Windows, donde podemos tener un entorno más parecido o equivalente a lo que estamos hablando acá. Y para eso, de hecho, a día de hoy recomendamos esta vaina que se llama Commander, CMDR, la versión completa que incluye Git Bash adentro de eso. O si no, si están en Windows 10, hoy en día existe esta cosa que se llama el Windows Subsystem for Linux, que en realidad queda un poco fuera del scope de este video, pero si están en Windows 10, yo recomendaría explorarlo, ver la documentación oficial de cómo poder correr un Linux de verdad dentro de su Windows. Si no quieren ir por esa ruta o si están en un Windows anterior, pueden probar esta vaina de Commander. Esto los manda a la página web y acá de hecho tienen el download y hay una versión completa que les decía full, que esa de ahí es la que recomendamos, que incluye, si no me equivoco, Git for Windows, Git Bash. Uh-huh. Y eso de ahí les va a dar un programita que después pueden ejecutar y abrir en su computadora. De hecho, regresamos acá y sin más preámbulo vamos a
a ver, creo que ya unos primeros comandos. Así que pasamos a mi terminal. Listo, hora de comenzar con nuestros primeros comandos. En este caso yo estoy en un Linux, así que voy a encontrar mi terminal en Activities o Actividades, según lo tengan en inglés, en español, si están en... de hecho acá me aparece ya en el menú, pero si miro todas las aplicaciones, acá también aparece. Si no estuviera en el menú principal. Si están en un macOS, lo van a encontrar en Applications. No sé si es Application Utilities o en Applications, pero ahí si no lo pueden buscar con Spotlight. Y en Windows van a estar usando Commander o Windows Subsystem for Linux. En este caso yo tengo mi aplicación de terminal acá, mi emulador de terminal como ya sabemos. Y cuando lo abro, ahí aparece esta pantallita que en principio no aparece mucho, pero tiene este cursor que está prendiéndose y apagándose, donde podemos ir escribiendo texto y no tiene mucho más. Yo ya lo tengo un poco configurado a mi gusto. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que podamos ver esto mejor. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el prompt. El prompt básicamente es este lugar donde vamos a escribir. Acá podemos escribir cosas y cuando apretemos Enter, esto de acá, el terminal lo va a tomar como su input, qué comando queremos ejecutar y se lo va a pasar al shell. Y después el shell va a hacer algo, ejecutar algún programa quizás, o quizás no tiene que ser ni siquiera el shell, pero va a ocurrir algo y eso normalmente va a producir output que se va a escribir acá y lo vamos a ver debajo de lo que nosotros dijimos. De hecho, como primer comando, vamos a ver como ejemplo echo. ¿Ya? Echo es un comando que recibe una cadena de caracteres. De hecho, le podemos decir hola mundo. Y lo único que va a hacer es tomar este input que le estamos dando y lo va a imprimir de vuelta al terminal. Si hacemos enter, hey, esto nos dice hola mundo de regreso. No parece muy útil, pero créanme que echo tiene mucha utilidad en muchos casos. Y demuestra acá un poquito cómo ejecutamos el comando echo, pasándole algo, enter, y nos imprime de vuelta y nos devuelve el prompt. El prompt, esa cosita que está ahí flasheando, no sé, intermitentemente, y nos indica que podemos seguir escribiendo, que es nuestro turno otra vez. Otro comando como ejemplo, mira, por ejemplo, podemos pedir a la computadora que nos muestre la fecha. Y esto de acá puede ser también muy útil en muchos momentos, muchos scripts. Podemos pedirle que nos dé la fecha en muchos formatos, ya se va un poquito de lo que queremos hacer acá ahora, pero existen muchos otros comandos súper comunes como pwd, que significa Print Working Directory, que de hecho va a imprimir la ruta del el lugar en el sistema de archivos, la carpeta donde estamos ahora mismo. De hecho, cuando se abre el terminal se va a abrir normalmente en la carpeta, en lo que llamamos nuestra carpeta Home. Home es en inglés. Y la carpeta Home suele ser, bueno, depende del sistema, pero es la carpeta donde suele estar Documents, Desktop, escritorio, todas esas vainas, tus descargas y demás. Y es de cada usuario, en mi caso es Home Lupo, y ahí es donde arrancó mi terminal y esa es la ruta que me muestra porque ahí estamos, y que de hecho en el mundo de Unix también se simboliza esa carpeta Home con el símbolo este de la tilde, que es el símbolo del, como el sombrerito de la ñ, que es súper útil. Sepan dónde encontrar esa tecla en su teclado porque la van a necesitar probablemente o la van a querer tener para no tener que escribir toda la cosa, toda la ruta de Home. Otros comandos que pueden ser útiles, así como hemos preguntado dónde estamos y nos ha dicho estamos en la carpeta Home Lupo, también podríamos preguntar quién soy, who am I, que es un comando que simplemente va a imprimir el nombre de usuario del usuario que es actualmente interactuando. En este caso es el usuario Lupo. Útil también saber cómo se llama su usuario en el sistema para la hora que estén manejando temas de permisos, ese tipo de cosas. Útil saber quiénes son. Y después, otros comandos, vamos a ver más tarde cómo navegar el sistema de archivos, invocar ejecutables, conectar unos comandos con otros, leer input de archivos, escribir, hacer muchas cosas, pero podemos empezar, lo más sencillo quizás es con el sistema de archivos es ls, que significa list, y lo que hace es listar el contenido del directorio, en este caso donde estamos, porque no le estamos diciendo en qué directorio. Podríamos también decirle que nos liste una carpeta en particular, pero vamos a decirle simplemente que nos liste ls, que es listar, y como estamos en home, esto es lo que hay adentro de home. Ahí podemos ver, son todo carpetitas.
Y podríamos también decir cd, que significa change directory, que nos permite cambiar del directorio donde estamos a otro directorio. Change directory sí necesita saber a dónde queremos ir. En este caso, entremos en work, por ejemplo. ¿Ya? Si se fijan, yo no escribí la palabra work completa, sino escribí solamente W y de ahí ¡pum!, como que ocurrió un poco de magia. Eso es porque usé la tecla Tab para usar una característica, feature que se llama autocomplete, autocompletado. ¿Ya? Yo simplemente escribí W y después apreté Tab. Y la computadora solita identificó que, bueno, cd, sabemos que espera una ruta a otra carpeta, qué carpeta queremos ir. Eh, y podemos darle una ruta relativa o absoluta. Es otro tema, ahorita no es tan grave. En este caso queremos ir una ruta relativa donde estamos, que es esta carpeta work. Y cuando nosotros empezamos a escribir W, la computadora ya sabe que es relativa. Ya no puede ser absoluta porque no comienza con un slash para adelante. Entonces sabe que tiene que ser una de estas de acá. Y va a verificar con el sistema de archivos a ver qué carpeta hace match. Cuando hacemos tab, y hay una carpeta que hace match, que es work. ¿Eh? Entonces, si fuéramos a tratar de hacer autocomplete con D, vemos que hay tres opciones. ¿Ya? Si hacemos tab, de hecho nos muestra las tres opciones. Y nos permite volver a hacer tab para elegir una de ellas. O si no, podríamos también decir, escribir, por ejemplo, acá la E. Y ahora ya solamente puede ser una. Si hacemos tab otra vez, ahora sí la completa correctamente. Son truquitos que en verdad son bien útiles y ahorran un montón de tiempo y evitan un montón de typos o errores al escribir, ¿no? Que somos seres humanos y nos vamos a equivocar. Bueno, cd, w, tab, cd work, y esto cambia directorio. Hacemos change directory a la carpeta work. Eso sí, ahora hacemos pwd, podemos ver que ahora estamos ya no en home loop, sino en home loop work. Hemos entrado dentro de esa carpeta. Si hacemos ls acá adentro, vamos a ver el contenido de esta carpeta. Y de hecho podríamos regresar también a la carpeta anterior usando punto punto. Ya de hecho en el mundo del shell, en Unix, punto simboliza la carpeta actual. Cd punto significaría entra en la carpeta en la que ya estás. No tiene mucho sentido. Pero punto punto significa la carpeta madre o padre, la carpeta que está arriba, que contiene a la carpeta donde estamos. Entonces, si queremos regresar en este caso a mi home, cd punto punto, enter, y cambiamos directorio a la carpeta anterior. Hay mucho más en verdad que decir sobre cómo interactuamos con el sistema de archivos en el shell, y va a ser bastante de lo que hagamos acá. Pero como primeros comandos, como algunos ejemplos de los que poder partir a explorar, y si recomiendo explorar, pueden googlear. Google también es su amigo, así como Tab es su amigo. Google es su amigo, Stack Overflow, sus colegas. Pregunten a quien tengan, como puedan, foros. Hay miles de formas de buscar información, de aprender. Pero espero les sirva como primeros pasos para saber qué es un poquito el terminal, cómo instalar un terminal si es que necesitan, un terminal con un shell de Unix, y cómo abrir ese terminal y empezar a jugar con él. Y a partir de acá, mucha suerte. Espero les sea útil. Chao.